7:45 de la mañana, ya nos acompaña la asambleísta Ana Belén Cordero, miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola Liz, buenos días. Un saludo a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Bueno, hoy tienen sesión acá en Guayaquil en 2 horas más, pero quisiera empezar con usted. Corre el tiempo para que el presidente de la República se pronuncie sobre este proyecto aprobado, este proyecto de minoría aprobado sobre la ley de comunicación. Se prevé que sea un veto total. ¿Por ahí iría el camino del pronunciamiento del presidente, cree usted? El presidente de la República aún no define si sería un veto total o un veto parcial, pero yo creo que es importante que la ciudadanía conozca. Este tema es dos conceptos: el derecho a la información que tiene toda la ciudadanía y un derecho a la verdad, que ellos lo llaman. Esa verdad que les incomoda, que les molesta, el derecho a saber qué pasó con la refinería del Pacífico, qué pasó con Coca-Cola Sinclair, qué pasó con Yachay. Eso les molesta, eso les incomoda y quieren volver a una ley mordaza. Pero si ellos hablan incluso dentro de ese informe de minoría que fue aprobado de transparentar la información, de ir en contra de esa información falsa, ¿no se contrapone con lo que usted acaba de señalar? Totalmente lo contrario, Liz, porque lo que ellos están buscando en estos momentos es la censura previa, y no solamente la censura previa desde un organismo regulatorio, sino también desde los propios accionistas de los medios de comunicación, penalización de la opinión pública, la opinión política, que es lo que se vivió durante los 10 años del correísmo, y los estándares internacionales de libertad de expresión han satanizado, ¿no? Pero ¿por qué en este momento llegar a establecer eso? Porque ese fue un proyecto que envió el Ejecutivo a los 2 días de haberse posesionado el presidente Lasso, y recién ahora, 1 año y más después, ponerlo sobre la mesa y tomar esta decisión de regresar a lo que ya había dentro de una ley de comunicación. Mire, porque ellos de entrada no iban a desnudarse de cuerpo entero, ¿no? Yo creo que lo hicieron en el último momento, cuando ya llegó a la Asamblea y cuando necesitaba votación, y uno diría, bueno, ¿y para qué quieren este proyecto si ellos no son gobierno? ¿Por qué no les interesa? Pues que ahora estén destapando las cosas, los casos de corrupción que ellos han tenido durante los últimos 10 años. Entonces, una ley mordaza les permite a ellos acallar la opinión, acallar el periodismo de investigación y volver a los estándares de libertad de expresión Nicaragua, Cuba, Venezuela, ¿no? Bueno, pero fue una ley que tuvo mayoría de votos en la Asamblea y que ahora el presidente tendrá que decidir. Si decidiera el veto total, queda 1 año sin que lo puedan tocar nuevamente dentro del legislativo. Y lo importante, Lijo, o lo que llama la atención es cómo consiguieron esos votos, no del correísmo, sino los demás votos, sobre todo de Pachacuti. El tema es que aquí les mintieron, ¿no? Les dijeron que con ese tema, que con el informe de mayoría ya no iban a tener el tema de la concesión de frecuencias, el tema justamente de las radios comunitarias, y les dijeron eso, y con eso obtuvieron los votos de Pachacuti para aprobar este informe. Ahora está en la cancha el presidente de la República, que siempre tiene que salir al paso como colegislador. Pero ya siendo específicos en algunos puntos que tiene esta ley, ¿qué gana esa mayoría al al querer que se ponga vigente este proyecto que va en contra de lo que el presidente Lasso proponía en cuanto a la autorregulación de medios y periodistas, y también en cuanto a la función que tenga el Consejo de Regulación de la Comunicación, por ejemplo? Mire, yo creo que aquí va a ser un tema de fuerzas políticas, llamemos así, entre el legislativo y bueno, lo que va a hacer el ejecutivo. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando vuelva el texto desde el ejecutivo, si es que es un veto parcial, a la Asamblea tendrán que tener 92 votos para insistir en los textos originales, 92 votos que no necesariamente los tienen. Entonces, en ese sentido, yo creo que habrá que insistir en que los estándares internacionales de libertad de expresión, la Relatoría de Libertad de Expresión en general, lo que establecían era el informe de mayoría que es planteado por la asambleísta Marjorie Chávez. Pero eso fue ignorado, y usted dice no necesariamente tendrán los 92 votos. ¿Crees que no los va a tener después de que tuvieron 90 para ocupar la primera vicepresidencia y 93 para ocupar la segunda vicepresidencia, y eso habla de una nueva mayoría constituida en la Asamblea? Yo coincido en eso, lo que planteó el asambleísta Esteban Torres aquí en estos estudios ayer. Esa mayoría no está tallada en piedra. Una cosa es elegir autoridades en la Asamblea Nacional, y una muy distinta es ya temas de marcar agenda legislativa. No necesariamente esa mayoría, que en su momento estuvo constituida por el Partido Social Cristiano para la elección de autoridades, marca la agenda legislativa, sobre todo en temas de estándares internacionales de libertad de expresión. Ahora, en este tema de libertad de expresión, por ejemplo, se le da un protagonismo al defensor del pueblo, que va a ser quien tenga que actuar si se incumplen ciertos mandatos que tendría esta ley, como por ejemplo el derecho a la rectificación, que el presidente Lasso lo dejaba fuera y ahora otra vez incluye dentro de este proyecto de ley. Se le da un poder bastante grande a la Defensoría del Pueblo, pero es un poder que ya lo tiene. En las leyes generales, en general, el defensor del pueblo está llamado a revisar y a supervisar el cumplimiento de los derechos, ¿no? Yo creo que el darle este excesivo protagonismo a un defensor del pueblo, que los tienen en general en la garantía de derechos, pero en los temas de comunicación existe la propia autorregulación. Aquí lo interesante es que se contraponen dos derechos, ¿no? El derecho a la libertad de tener información de todos los ciudadanos y en general de la sociedad civil, versus este derecho a la verdad que ellos le llaman. Pero usted mencionaba algo y tiene que ver con la censura previa. Usted decía, ese es uno de los puntos que a usted noto le preocupan más. ¿Y cómo afectaría esto quizás al principio de independencia editorial, el hecho de que ahora se establezca en este proyecto esa censura previa incluso a privados?
Es que mire, eso es lo preocupante, porque en la ley Mordaza había la censura previa, pero desde el organismo rector, desde la regulación, desde el Estado. Ahora se establece también un mecanismo de censura previa desde los accionistas o las direcciones de los medios de ¿Pero y comunicación. por qué y para qué? Bueno, de alguna manera se podría pensar, miren, un escenario que no existe en estos momentos, donde el Estado controla de alguna manera los medios de comunicación también privados y de alguna manera exigir que tal periodista o tal persona que opina o que hace un editorial sea censurado porque no me gusta y yo, Estado, te digo a ti, medio de comunicación privado, que ese artículo o ese tema de investigación no salga a la luz, ¿no? Yo creo que ya se están inmiscuyendo en las esferas hasta privadas de los medios de comunicación, ya no solamente en la estatización. Y hay otro tema que preocupa en el proyecto. Confunden los medios de comunicación pública, es decir, financiados con medios públicos, con los medios de comunicación oficial. Recordemos que hace pocos años nomás, los medios de comunicación públicos eran voceros o megáfonos del gobierno de turno, ¿no? Entonces, a eso no se puede volver. Pero ellos hablan de medios públicos que sean financiados con los propios recursos de los gobiernos descentralizados y con el origen de publicidad para esos medios. Así lo señalan ahora, así dicen que sería la conformación de estos medios. Incluso establecen un porcentaje de financiamiento obligatorio desde la publicidad estatal a medios comunitarios. Ahora el 40% de la publicidad estatal deberá ser destinada a medios comunitarios. Los estándares legales que establece esta ley tampoco van a ser aplicados a los medios comunitarios porque se va a aplicar su propio derecho, su propia justicia. Entonces, ¿hasta cuándo es un beneficio, hasta cuándo es una prebenda o hasta cuándo se respetan ciertos estándares de justicias indígenas, ¿no? O sea, en resumen, usted diría que con ese proyecto de ley regresa o se está devolviendo esta capacidad de sanción a los medios de comunicación, a los periodistas por parte del Estado. Estatización total de la comunicación, cero autorregulación, cero intervención de los actores de la comunicación y de la sociedad civil, lo que se vuelve justamente a vulnerar estándares internacionales de la Relatoría de Libertad de Expresión, ¿no? ¿Qué se logró desde el 2019 al 2022 desde su punto de vista que ahora entraría también en riesgo, si pudiera quizás ponerlo en papel o en ejemplo? Bueno, hubo ciertas reformas que durante el gobierno de Moreno se plantearon al tema de la libertad de expresión, pero yo creo que efectivamente lo más importante fue la derogatoria del reglamento a la ley de comunicación que hizo el presidente en las primeras horas de gobierno, que fue lo que permitió que este año y pico de gobierno haya permitido a los medios de comunicación no penalizar su opinión, guste o no guste, ¿no? Tener una libertad para poder ejercer el periodismo. Y no quiero dejar de preguntarle en torno a un tema como este, por ejemplo, que ahora está en el debate y que regresa a manos del presidente, seguramente con un veto total, que es lo que le piden los gremios. Surge una propuesta por parte del presidente de la Asamblea, ha enviado una carta al presidente para decirle creemos una mesa donde se traten previamente estas posiciones por parte de algunos representantes, se conozca cuál es la postura de la Asamblea y así el Ejecutivo puede hacer los cambios previo a que sean rechazados sus proyectos en la Asamblea. ¿Pudiera ser eso un medio y considerar nuevamente al presidente de la Asamblea como un mediador en esta falta de acuerdos entre Legislativo y Ejecutivo? Mire, yo no sé si la figura de mediador es la adecuada. Yo creo que las bancadas en general... ¿La figura o la persona? La figura en general, porque mediador habla cuando hay un conflicto. Yo no necesariamente veo que hay un conflicto, quizás hay una forma distinta de hacer política, llamemos así. Pero a lo que yo voy es, las 5 bancadas constituidas legalmente en la Asamblea Nacional conversan entre ellas siempre. Lo importante es estos mecanismos de diálogo entre esas 5 bancadas del Legislativo con el Ejecutivo y justamente trabajar en mesas de diálogo, en reconocer de alguna manera los proyectos de ley que le interesaría al Ejecutivo enviar a la Asamblea y viceversa, o que sean iniciativas de la Asamblea para llegar al Ejecutivo. Porque ¿qué nos pasa? El Ejecutivo envía una ley, la Asamblea le da la espalda a la ley y luego... bueno, finalmente responsabilidad tendrá la Asamblea en falta de sintonía con la ciudadanía, pero y viceversa. La Asamblea envía una ley, sea cual fuere, llega al Ejecutivo, no cumple con determinados estándares de técnica legislativa y es vetado parcial o totalmente. Entonces, quizás esta mesa de diálogo que yo saludo y yo aplaudo y ojalá se materialice, se convierta en el mecanismo previo para justamente lograr viabilizar de dos vías. ¿Cuál va a ser en sí realmente esa diferencia de una mesa previa al CAL, cuando en el CAL pues también están representadas las bancadas hoy y sería prácticamente lo mismo? Bueno, sí, ¿no? Yo creo que incluso los miembros de esta mesa de diálogo podrían ser los representantes del CAL en su representativa. Por eso, ¿en qué variaría? Yo no le veo que cambie nada. Yo creo que deberían ser los mismos miembros del CAL los que se sienten a conversar con los delegados del Ejecutivo justamente para conseguir estos proyectos desde el Ejecutivo y desde el Legislativo para que lleguen a aprobarse y en algunos casos no vetarse totalmente, ¿no? Pero de eso se trata, de tener la voluntad desde los partidos políticos en la Asamblea Nacional de querer trabajar por un objetivo común que es la ciudadanía. ¿Y el resultado realmente pudiera ser distinto? ¿Pudiera lograrse esta especie de cogobernabilidad entre ambos poderes del Estado que
más de un año pues no se ha logrado. Mire, yo no tengo mucha esperanza. Lastimosamente, no creo que se trata de personas, siempre lo hemos dicho, si dijeron que iban a sacar a Guadalupe Llori y poner a Virgilio Saquicela en la presidencia de la Asamblea, no creo que se trata de personas que va a cambiar lo que está pasando en el legislativo. Son 137 asambleístas que quizás no están sintonizados con la ciudadanía y porque se siente ahí Guadalupe Llori, Virgilio Saquicela o Marcelo Holguín o el que fuese, no creo que eso necesariamente cambie. Pasa porque justamente los asambleístas escuchan las necesidades de la ciudadanía. 70% de los ecuatorianos no tienen acceso a un empleo formal. ¿Y qué hizo la Asamblea? Darle la espalda a la ley de inversiones. Lo mismo ocurriría quizás con una ley laboral. Entonces yo creo que de eso se trata, más que de quién se sienta en la presidencia de la Asamblea, se trata de esa sintonía entre los legisladores y la ciudadanía. Quiero agradecerle, asambleísta, que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Encantada, buenos días. Que tenga un buen día. Con eso de aquí estamos despidiendo ya este espacio y ya vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un excelente martes.